Bienvenidos y necesito que pongan atención al segundo tema del que vamos a hablar, que es promoción y vigilancia de la salud. Bueno, vamos a empezar diciendo que la medicina es una ciencia que, partiendo del conocimiento del funcionalismo del cuerpo humano y del medio en que éste desarrolla su actividad, tiene como objetivo la promoción de la salud, la prevención de la pérdida de la salud, la curación de las enfermedades y la rehabilitación. Y medicina del trabajo es parte fundamental, digamos, de esta ciencia que valora el medio laboral como ambiente donde existen varios contaminantes que van a afectar la integridad física, mental y social de los trabajadores. Para tener una idea clara de lo que es el concepto de enfermedad, ya saben que hemos recurrido a lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero básicamente nosotros vamos a hablar de cómo llegar a los diagnósticos de las enfermedades que aquejan a un trabajador. El diagnóstico consiste en la identificación por parte del médico de una enfermedad que está produciendo síntomas y signos o alteraciones en el estado de salud del paciente. Cuando no se conoce la identidad de esta enfermedad, solamente se puede aliviar los síntomas. Y eso lo saben ustedes como médicos, solamente podemos aliviar el dolor o la fiebre. Sin embargo, cuando tenemos ya diagnósticos de enfermedades, nosotros podemos establecer un pronóstico. ¿Y qué es el pronóstico? Es la estimación de la evolución de una enfermedad, con el objetivo, más que todo, de iniciar un tratamiento adecuado para cada enfermedad. Ahora, los conceptos de diagnóstico y pronóstico se han puesto en boga, digamos, en el siglo V antes de Cristo, cuando Hipócrates, que ha nacido este año y ha muerto en este otro, intentó identificar las enfermedades y no los síntomas, describiendo la secuencia de los acontecimientos que se producían en cada enfermedad en particular. Estos dieron lugar al sistema de atención médica basada en el reconocimiento de patrones de enfermedad y que se continúa aplicando hoy en día, es decir, la historia clínica, ¿no es cierto? La historia clínica, donde el médico hace una serie de preguntas y escucha lo que le refiere el paciente. Y añadiendo a eso, hacemos un examen físico que es general en principio y luego específico dependiendo de la sintomatología del paciente. Posteriormente, este diagnóstico y esta promoción en salud solamente era de tipo conjetura, que se ha ido, digamos, ha ido persistiendo hasta el siglo XVII, cuando los anatomistas y los anatomopatólogos empezaron a utilizar la disección para estudiar la estructura del cuerpo e investigar las alteraciones que las enfermedades producían en el cuerpo de los pacientes. Entonces, en el siglo XIX, se produce otro avance en la historia del diagnóstico con el descubrimiento de los microorganismos, como las bacterias, los virus, los hongos que van a producir enfermedades. Y a este descubrimiento contribuyeron de forma importante Louis Pasteur y Robert Koch, ¿no? Entonces, para conocer la salud y la enfermedad, es necesario estudiar al hombre en su estado normal y en relación con el medio en el que vive, e investigar al mismo tiempo las causas que han perturbado el equilibrio entre el hombre y el medio exterior y social. El diagnóstico de la enfermedad. Todo médico
al que acuda un enfermo en demanda de ayuda debe realizar un examen sistematizado, ¿no es cierto?, para llegar a un diagnóstico correcto. Este examen consta de una historia clínica, donde existe la anamnesis, la inspección, palpación, percusión, eso ya les he dado en sus teóricas. Se toma peso, talla, presión arterial, todos esos exámenes, y además de eso se tiene que realizar un examen físico segmentario, yendo desde la cabeza hasta los pies. Posteriormente se realizan las pruebas complementarias. Entonces aquí, repasando, la definición que la Organización Mundial de la Salud nos hace conocer, ya saben ustedes, por lo expuesto en la anterior clase. El diagnóstico, repasando. En el siglo V se basa en lo que era la historia clínica y la exploración física que hasta ahora se mantiene. En el siglo XVII contribuyen los anatomistas y anatomopatólogos con la disección y el descubrimiento del microscopio para estudiar al cuerpo humano, sobre todo las estructuras que han afectado las enfermedades. En el siglo XIX ya se realiza el descubrimiento de los microorganismos que ya les he mencionado. En el siglo XX ya es el diagnóstico genético, clonación terapéutica, etc. Ahora, el diagnóstico de la enfermedad, ya hemos dicho, la historia clínica con la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias. Ahora, las pruebas complementarias son una parte importante para el diagnóstico de las enfermedades. Entonces aquí vemos las radiografías de tórax. Ya van desde una placa normal hasta placas anormales, ¿no? Aquí hay una neumoconiosis producido por polvos neumoconiógenos con alto contenido de óxido de sílice. El pulmón del granjero también se considera como una neumoconiosis, pero por la concentración de polvo orgánico, ¿ya? Y el cáncer de pulmón. Ahora, ¿qué puedo decir de esta prueba complementaria? Que los rayos X se han descubierto por Wilhelm Röntgen, ¿no?, en 1895. Y se han convertido rápidamente en una importante ayuda para el diagnóstico médico y se han constituido en un método útil para observar el interior de los pacientes. Ahora, ¿cuál es la base para que esto se lleve a cabo, digamos? El equipo de rayos X emite una forma de radiación electromagnética con una longitud de onda corta. Estas radiaciones son invisibles, obviamente, y tienden a oscurecer la placa radiográfica, ¿no es cierto? Y las partes, y son absorbidos más que todo aquellas estructuras más densas, absorben esa radiación ionizante y se ven un poco más claras, digamos, ¿no? O más blancas. Entonces, por ejemplo, los arcos costales y el mediastino son los que se van a ver de esa manera. Y los que menos van a absorber son las estructuras menos densas, como la piel, los pulmones. Las radiografías con contraste. Existen zonas en el organismo que contienen líquidos y que son huecas. Y se pueden observar claramente cuando se les llena de líquido con contraste o una sustancia opaca, se le hace una placa radiográfica y ejemplos son la urografía, angiografía, el aparato digestivo, etcétera, ¿no? Hablando de lo que es la tomografía computarizada. Y aquí hay un error. Es una radiología convencional con rayos X. Nos permite observar fotografías de sombras, ¿no es cierto? Y utiliza rayos X.
de una forma completamente diferente a la que les he mencionado anteriormente. A través del cuerpo pasan múltiples haces de rayos X y su grado de absorción se registra mediante sensores, ¿no es cierto? El aparato se mueve alrededor del cuerpo, eso también está en sus teóricas, y se registra estos haces de rayos X en todos los puntos. Esta técnica ha sido utilizada por primera vez a principios de la década de los 70. La gammagrafía es una técnica en la que se utilizan radioisótopos que pueden ser introducidas al cuerpo por vía oral o mediante inyección. Y estos compuestos van por el torrente sanguíneo y son captados por ciertos órganos y tejidos y pueden ser y emiten una especie de radiación que puede ser detectada y analizada por una gamma cámara. La resonancia magnética es una técnica que actúa o que es una técnica que aprovecha más que todo esto, la resonancia, ¿no? Aprovecha el comportamiento natural de los protones y de los átomos de hidrógeno cuando se someten estos a un campo magnético muy potente y a las ondas de radio. Y lo mismo, es un cilindro hueco donde el cuerpo queda expuesto a un campo magnético de miles de veces más potente que el de la Tierra bajo la influencia de dicho campo. Entonces, estos protones del organismo en condiciones normales se sitúan en diferentes direcciones y a la vez se alinean en forma paralela. Se utiliza una fuerte, digamos, con una intensidad fuerte de ondas de radio para desalinear estos protones y luego se vuelven a alinear. Entonces estas señales son detectables, son recogidas por un aparato. La ecografía también es de utilidad diagnóstica. Está basada en el principio más que todo que utilizan los barcos de sonar, dice. Es un dispositivo denominado transductor sobre la piel a través del cual se transmiten ondas sónicas inaudibles. Generalmente se utilizan para establecer la fetocardia, la actividad que tiene el feto dentro del útero de la madre. Los análisis bioquímicos, la biopsia también se toma en cuenta como examen complementario, que solamente se extirpa una pequeña pieza de muestra, ¿no es cierto? Y estudiarlas con el microscopio, haciendo pruebas bioquímicas, la endoscopía, la amniocentesis, el análisis genético. Todas estas son pruebas complementarias que nos ayudan a llegar al diagnóstico de una enfermedad. Son importantes. Posteriormente de estos, una vez que el diagnóstico se ha realizado, se aplican procedimientos terapéuticos que pueden ser tratamientos farmacológicos como tratamientos quirúrgicos. Aquí hay, por ejemplo, acá se hace un tratamiento quirúrgico después de que se ha hecho una placa AP de caderas, por ejemplo, lateral. Se diagnostica una coxartrosis y hay una sustitución de la cadera, ¿no es cierto? En caso de una litotripsia se hace, justamente se evacúa esto mediante soluciones. Y aquí hay otras imágenes que les va a servir. Entonces, ¿qué les puedo decir? Medicina del trabajo no es diferente en ese entendido a lo que es las otras medicinas, ¿no es cierto? O sea, las otras especialidades, ginecología, puede ser traumatología, neurología.
Entonces hacemos nuestra historia clínica, nos basamos en exámenes complementarios, revisamos al paciente, obviamente hacemos un examen físico general y un examen físico segmentario. Solicitamos exámenes complementarios y llegamos a un diagnóstico. Para eso nos proveemos de, por ejemplo, en una ortopatía de una audiometría, por ejemplo, ¿no? Entonces, medicina del trabajo entiende de la salud del trabajador en un sentido integral. Nosotros somos asistenciales, somos preventivos y rehabilitadores. Conocimiento, o sea, empleamos nuestros conocimientos en cuanto a higiene industrial, toxicología, seguridad, ergonomía, cirugía epidemiológica, terapéutica clínica y medicina legal. Ahora, una vez que detectamos a estos pacientes enfermos, hacemos lo que es promoción y vigilancia de la salud, ¿no? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? En relación con los fines preventivos, utilizamos determinadas técnicas. Entre estas técnicas está la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Prevención primaria hacemos antes de que la persona se enferme. Prevención secundaria ya cuando la persona se ha enfermado y la prevención terciaria cuando hacemos controles y la rehabilitación de los enfermitos. En la prevención primaria, lo que decía en alguno de del foro debate que encontré de uno de los alumnos, decía que a sus trabajadores ya les habían vacunado, que estaba haciendo educación sanitaria, pero no me habló nada de lo que es vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Pero si haciendo estas dos, ya nosotros estamos precautelando la seguridad física, o sea, su salud desde trabajador. Prevención, nosotros debemos distinguir un poco entre lo que es vigilancia y prevención. Entonces, la vigilancia de la prevención responde principalmente a razones conceptuales. La vigilancia tiene como objetivo primordial proporcionar información para que nosotros adoptemos decisiones. En nuestro caso, tienen que ser relacionadas a la prevención de riesgos laborales. Una de sus compañeras también me comentó que estaba en este foro debate, que estaba de ama de casa, que había dejado de trabajar. Entonces, para mí lo primordial es esto. O sea, el trabajo tiene relación con la enfermedad profesional o el accidente de trabajo. Entonces, por eso le pedí a la doctora de que describa un ambiente de trabajo donde existan riesgos inherentes a función de trabajo. Obviamente las labores de casa son labores de casa, que tienen sus riesgos, sí, pero dentro del aspecto legal no se considera como riesgo laboral el trabajo en la casa. Entonces, en el ejercicio del médico del trabajo nos movemos dentro de un marco ético que debemos respetar en todo momento, ¿no? Y no sé si leen, pero medicina del trabajo tiene la obligación de precautelar los derechos que son inviolables del trabajador, como por ejemplo el derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos médicos que afecten su salud, ¿no? Y que haya confiado voluntariamente al doctor. Luego el derecho a la información sobre las pruebas que se le vayan a realizar y así como de sus resultados. El derecho a la información sobre los riesgos al que está sometida su salud en el desarrollo de su trabajo y el modo de combatirlos.
El derecho a la vigilancia de su salud voluntariamente aceptada solamente será obligatoria en circunstancias excepcionales en que existe un riesgo para el propio trabajador o para otras personas y que lo haga necesario. Esto es importante que ustedes tomen en cuenta. Ahora, en la otra diapositiva estamos hablando del concepto de lo que es vigilancia. Entonces, de acuerdo al diccionario de uso del español de María Moliner, que está en acá abajo, dice que vigilancia es observar a algo o a alguien para evitar que cause o que reciba un daño. Y se interpreta así, que ese algo son las condiciones de trabajo y que ese alguien son los trabajadores, que en cierta forma pueden padecer y padecen los efectos perjudiciales en su salud, aunque también pueden ser beneficiosos de esas condiciones de trabajo. Entonces, ese es el concepto de lo que es vigilancia de salud. En el contexto de lo que dice salud pública, la vigilancia ha sido definida de manera más específica. Se refiere a la recogida sistemática y continua de datos acerca de un problema específico de salud. Ahí se analiza, se interpreta y se utiliza la planificación e implementación y evaluación de programas de salud pública. ¿No es cierto? Por eso que nosotros vamos a definir, otra manera de definir lo que es vigilancia, es que de manera específica la vigilancia de la salud laboral puede ser definida como la observación continuada de la distribución y tendencia de los fenómenos de interés como condiciones de trabajo y problemas de salud a través de recoger sistemáticamente y consolidar y analizar los datos con el objeto de identificar los problemas y planificar y evaluar intervenciones preventivas frente a estos problemas. ¿Me han entendido? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, aquí está lo que es vigilancia de la salud laboral. ¿Qué información proporciona el reconocimiento médico? Entonces, el reconocimiento médico proporciona información del trabajador, ¿no es cierto? Porque es el centro de reconocimiento donde debe estudiarse a la persona desde una perspectiva integral. Reconocimiento médico de su puesto también de trabajo, nos hacemos una idea del nivel de exigencia que existe en su puesto de trabajo a través del estudio de la salud del trabajador. Del local o dependencia donde está ubicado el trabajador, si hay aire acondicionado, si la iluminación es suficiente, si la temperatura es adecuada. Ahora, también sabemos de los compañeros con los que el individuo comparte su jornada laboral. El entorno influye sobre su salud, a veces decisivamente, dice. Bueno, la propia empresa, procedimientos de trabajo inadecuados, incentivos económicos en función de objetivos inalcanzables, etcétera, estilo de vida familiar. Por su forma de vestir, limpieza, tipo de dieta, nosotros nos hacemos una idea del contexto familiar en que se desenvuelve este trabajador. Entonces, la vigilancia de la salud dice que tiene las siguientes características. Es garantizada por el empresario, es específica, es voluntaria, es confidencial, es prolongada y documentada. Entonces, en esta diapositiva ya vemos la actividad de los médicos prevencionistas. ¿Qué tipos de exámenes de salud tenemos? El examen preocupacional o de reconocimiento de nuevo ingreso. El de reconocimiento de reincorporación al trabajo por cambio de puesto de trabajo, reconocimientos periódicos, reconocimientos a demanda. Del puesto de trabajo, ¿qué les puedo decir? Del nuevo ingreso, el examen.
El examen preocupacional es un examen destinado a, sobre todo, a ver, o sea, nos da una idea del estado de salud con el que está ingresando el trabajador a su nuevo puesto de trabajo. Si está ingresando enfermo, si está ingresando sano, o si tiene otro tipo de problemas que pueden ser de tipo mental. ¿No es cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Díganme. Hola, hola. Hola, hola. ¿Y el intrapreocupacional? Intrapreocupacional, no hay ese término dentro de lo que es medicina del trabajo. Hablaremos mejor, te voy a aclarar un poquito. Ya les he dicho que la vigilancia de la salud es una fuente de información médico, social y laboral. Hasta aquí han comprendido, ¿no es cierto? Entonces, medicina del trabajo es una especialidad integradora en todos los aspectos con el hombre. Trabajo, familia, ambiciones y, por supuesto, su salud. Ahora, ¿cuáles son las premisas sobre las que se basa la vigilancia médica? La primera se basa en la existencia de un objetivo de prevención bien definido. Entonces tenemos que tener un objetivo, ¿no? Por ejemplo, un objetivo sería, por ejemplo, reducir en un periodo de 2 años las lesiones por caídas en un 25%. Otro ejemplo de un objetivo sería eliminar en un plazo de 5 años la aparición de casos de, por ejemplo, hepatitis, tétanos, fiebre tifoidea entre los trabajadores, por ejemplo. ¿No? Si hay objetivos específicos, también tiene que haber objetivos generales, ¿no? Y es una parte esencial de cualquier programa de prevención. Y esta debe ir precedida de la identificación y selección de problemas de la salud laboral prioritarios en una empresa. Ahora, un objetivo incluye también un periodo de tiempo previsto que se puede alcanzar. ¿No es cierto? Que se puede alcanzar. La segunda premisa tiene que ver con la existencia de sistemas de información, ¿no? Entonces, es fácil comprender que si no hay información, no puede haber vigilancia. El sistema de información nos dice cómo estamos siendo en nuestra vigilancia de la salud de sus trabajadores. Ahora, la vigilancia de la salud solo se puede llevar a cabo cuando el trabajador presta su consentimiento, pero hay trabajadores que, digamos, se niegan a realizarse cualquier tipo de reconocimiento médico. Entonces, a estos, ¿cómo los vamos a evaluar? Nada, tenemos que procurar de que ellos acepten de que se les revise. ¿Cómo vamos a hacer la vigilancia si no a todos? Ahora, en cuanto a exámenes y tipos de salud, lo que tú estabas diciendo, el examen preocupacional determina el estado de salud del trabajador a su nuevo puesto de trabajo. El de reincorporación al trabajo evalúa la salud del trabajador que reanuda su trabajo tras una ausencia prolongada, ya sea por motivos de salud, etcétera, ¿no? Luego están los controles periódicos de salud, que generalmente son reconocimientos médicos para detectar precozmente cualquier alteración en la salud del trabajador provocada por estos contaminantes que existen en el ambiente de trabajo. Entonces, esos son los reconocimientos, o sea, periódicos, los controles periódicos de salud, generalmente son anuales. Ahora, básicamente los objetivos de estos reconocimientos médicos son estos, lo que dice esta diapositiva. Primero, detectar precozmente las alteraciones en la salud del trabajador relacionadas en su origen con el trabajo.
Luego, alteraciones generales, ¿no es cierto?, que puedan influir en el desarrollo del trabajo. Establecer las relaciones epidemiológicas entre los hallazgos médicos descubiertos, ¿no es cierto?, o sea, la relación causa y efecto. Este tipo de vigilancia, dicen, nos permitirá establecer hipótesis causales. Por ejemplo, un ejemplo, el más grande, aquellas personas que están en interior minas se exponen a polvos neumoconiógenos. Entonces, ahí está la causa. Si se expone, va a desarrollar la enfermedad. ¿Y la enfermedad cuál es? La silicosis, ¿no es cierto? Luego se hace seguimiento de las alteraciones que tienen su origen en el trabajo y aunque no sean motivadas por sí sufren su influencia negativa. Eso quiere decir que aquellos pacientes, por ejemplo, que trabajan con mucha humedad en interior mina o que están sometidos a mucha vibración van a degenerar a nivel osteoarticular y sobre todo en miembros superiores. Entonces estos van a llegar van a desarrollar una artrosis o una artritis reumatoide si es que existen las bases diagnósticas, sobre todo químicas, ¿no es cierto? Luego se realiza una selección de trabajadores a los que proponer, dice, en función de sus problemas individuales, para campañas de prevención y promoción en salud. Por ejemplo, aquellas personas que tengan diabetes, se les hará, pues, o sea, controles periódicos de glucemia, se les hará, se les someterá a distintos programas que afecten, por ejemplo, vista para descubrir una retinopatía diabética a tiempo, o con nefrología, para ver si hay una nefropatía diabética, digamos. Si hay obesidad, disminuir el peso, si hay alcoholismo, etc. Y luego, para la vigilancia especial, sobre todo en aquellos trabajadores que transitoria o permanentemente presenten una mayor sensibilidad a determinados riesgos inherentes al trabajo. Es el caso de mujeres embarazadas, trabajadores jóvenes, discapacitados, etc. Esos son los objetivos de los reconocimientos médicos, que son periódicos y que tienen que realizar ustedes. Esta es una forma de elaborar un protocolo de vigilancia de la salud, ya lo van a estar leyendo, y aquí se van a dar cuenta que existen reconocimientos específicos para metales pesados sobre todo, ¿no? Entonces aquí está el tipo de historia clínica que tenemos que tener, donde se incluye la aptitud para el trabajo, observaciones, etcétera. Aquí se hacen los seguimientos de espirometría, audiometría, dependiendo al riesgo que se está exponiendo el trabajador, etcétera. Ahora, ¿qué son estos protocolos de vigilancia médica específica? ¿Ya? Solamente se hace sobre todo este reconocimiento cuando ese trabajador esté específicamente en relación a algún contaminante como metales pesados, por ejemplo, intoxicación por mercurio, manganeso, etcétera. Protocolos. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia médica específica? Que está normado estos reconocimientos médicos que están expuestos a un determinado riesgo. Siempre hay que hacer la correlación de los signos y síntomas, ¿no es cierto?, a nivel individual y colectivo. Contenido, hay que ver la identificación, digamos, de los hábitos higiénicos y tóxicos del paciente, su sintomatología específica e inespecífica en relación al riesgo o contaminante, exploración física orientada, ¿no es cierto? Si está en relación con el plomo, al plomo. Si está en relación
a los plaguicidas con los plaguicidas, todo eso. Neuropatías por presión, amianto, manipulación de cargas y posturas forzadas. Para este tipo de riesgos existen protocolos de vigilancia médica específica, no para todas las enfermedades. ¿Ya? Y esta es la calificación que se le da a los exámenes de salud en medicina del trabajo. Apto, sin restricción. ¿Qué significa? Que el trabajador, lo que está en sus teóricas, ¿no?, puede desempeñarse en su tarea habitual sin ningún tipo de restricción de salud ni laboral, ¿ya? Ahora, el apto con restricciones ya pueden ser apto con restricción de tipo personal o de tipo laboral. El apto con restricción de tipo personal es aquella persona que ha entrado enfermo al trabajo. Por ejemplo, nosotros detectamos pacientes en el examen preocupacional diabéticos, hipertensos, que tienen alguna cardiopatía, por ejemplo, que tienen hipoacusia, etc. Entonces, esas personas están aptos para el trabajo, pero con restricción personal, o sea, tienen la obligatoriedad de acudir a sus centros médicos o a sus policlínicos de adscripción y hacer controles periódicos de su estado de salud, porque las condiciones del trabajo pueden degenerar en una enfermedad mucho más seria en el paciente. Entonces, esos son los pacientes aptos con restricciones laborales, ¿no? Aquí es con restricciones personales, y con los laborales o adaptativas se refiere a que no tiene la formación para desarrollar ese trabajo. Apto con restricciones laborales restrictivas que no tiene formación, no apto. Y en observación, estos que están realizando exámenes, ¿no? Los que, por ejemplo, en observación, si no está definido su diagnóstico, si hemos llegado solamente a un diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, ahí les puedo dar, un caso que haya atendido, diagnóstico presuntivo, por ejemplo, una hiperglicemia que solamente dice que la glucosa está por encima de 120. Sabemos que una glicemia por encima de 126 ya es una diabetes confirmada, pero si tiene 120, nosotros lo ponemos como diagnóstico presuntivo, que tiene la obligatoriedad el endocrinólogo de descartar o confirmar ese diagnóstico, ¿ya? Y el no apto, cuando no es apto para el trabajo y está totalmente enfermo. Y esto es un decálogo que ustedes lo van a leer. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la vigilancia periódica de la salud? Ya son individuales y colectivas. Las individuales son estas. Se detecta precozmente las alteraciones de la salud del trabajador. Se identifica a los trabajadores con mayor sensibilidad, ¿no?, a los riesgos. Y la corrección a través de la educación sanitaria de las conductas, hábitos, costumbres perjudiciales a la salud. Las colectivas. Se conoce el estado de salud global de todos los trabajadores de la empresa. Se conocen las situaciones de riesgos en puntos determinados de la empresa, ¿no es cierto? Y se incorpora un plan de prevención de las medidas de seguridad en cuanto a los hallazgos que se han hecho. Y hay que comprobar la eficacia del plan de prevención. La promoción de la salud en el lugar del trabajo. Entonces, se identifica al personal que tiene diabetes, que tiene hipertensión, etcétera. Entonces, nosotros hacemos promoción de la salud. Ahora,
Para esto se tiene que aunar esfuerzos los empresarios, los trabajadores, la sociedad, para mejorar la salud de las personas en el lugar de trabajo. ¿Para quiénes hacemos promoción de salud? O sea, por ejemplo, podemos detectar diabetes, disminuyendo la obesidad, controlando la hipertensión, las dislipidemias. Si hemos encontrado pacientes con patología renal, patología con desórdenes musculoesqueléticos, los DMS, que son tres cosas, usted sabe. Producidos por los movimientos repetitivos, malas posturas y sobrecarga de trabajo. Entonces, aquí esta es una forma de hacer promoción de la salud, lo van a leer, y los programas de salud que se implementan, programas en higiene, en seguridad, en ergonomía, en vigilancia médica, por la salud de los trabajadores. En definitiva, ¿qué es lo que valora? Al valorar el estado de salud de la empresa, primero nos permite responder. ¿Quién presenta alteraciones? ¿En qué lugar de la empresa? ¿Cuándo aparecen o aparecieron? Si es necesario implantar nuevas acciones preventivas o mejorar las ya establecidas. Y el plan de prevención aplicado resulta eficaz. Eso es lo que tenemos que responder con toda esta implementación. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Doctora, buenas tardes. Hola. Retomando un poquito con el tema que uno de los compañeros comentaba hace un momento, ¿el empleador está legalmente en la obligación de realizar un examen postocupacional o al finalizar la relación laboral con el trabajador? ¿Existe esa figura? Existe esa figura dentro del Código de Seguridad Social. O sea, ahí los empleadores tienen que salir, al hacer el examen preocupacional, tienen que saber el estado de salud en el que está ingresando su trabajador. Y lo mismo, al terminar la relación patrono-laboral, tienen que saber cómo es el estado de la salud de ese paciente al salir del trabajo. Eso es por ley. Entonces se tiene que realizar. Hasta el momento en la Caja Nacional, tal vez por el costo que significa esto, no lo están realizando, pero ya han venido a averiguar. Es por ley. Muy bien. Entonces, ¿este encajaría dentro de lo que son los reconocimientos a demanda? Los reconocimientos a demanda. Sí, ¿o en qué tipo de reconocimiento médico encajaría? Yo pienso que según la clasificación. Reconocimiento según la clasificación podría ser a demanda porque vienen y solicitan, digamos, ¿no? Entraría en esa. Pero que tiene un soporte legal o una base legal, sí la tiene. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Doctora, los datos del historial médico de todo el personal tendría que tener la caja. De la caja se puede sacar esa información, porque hay algunas empresas pequeñas que no tienen un médico familiar y se basan más en la caja. O sea, no. Primero que ustedes saben que la historia clínica del paciente no sale de la caja. No sale de la caja, solamente es por requerimiento fiscal, con requerimiento fiscal. Entonces, no sé, tal vez datos estadísticos podrían obtener, digamos, en medicina del trabajo de las enfermedades profesionales identificadas, datos estadísticos sobre accidentabilidad, etcétera. Pero con respecto a lo que es medicina familiar, que nada tiene que ver con medicina del trabajo, poco les puedo explicar, pero sé que la historia clínica solamente sale por requerimiento fiscal. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas tardes. Sí, dime. Quería, quería hacer una consulta. Los exámenes ocupacionales tal vez se tendrían que realizar periódicamente en las empresas, porque en muchos Sí, lugares que son estatales, se podría decir, en muchos casos no se los realiza ni el preocupacional y peor el postocupacional, ¿no? ya. Una cosa el examen preocupacional.
Otra cosa es el examen postocupacional. Uno es al ingreso y otro es al retiro. Ahora, de lo que tú me estás hablando son los controles periódicos de salud y eso sí se los puede hacer anualmente. O sea, es por requerimiento mediante una nota si es que están afiliados, digamos, a la Caja Nacional o a otro ente gestor de salud, es donde tienen que mandar una carta solicitando que se les hagan controles periódicos de salud. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo más? Bueno, yo les voy a llamar lista. Aníbal y Porre, ¿está? Presente. Una consulta, doctora. Dígame. Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿En qué apartado entrarían las enfermedades invalidantes? ¿En qué apartado entrarían las enfermedades invalidantes? Ya les he dicho que existen los seguros de corto y largo plazo. Entonces, cuando existen enfermedades o accidentes que incapacitan a un trabajador, es el médico tratante, el médico especialista, que tiene que determinar que ya no procede ningún tipo de curación, ya no procede tratamiento quirúrgico ni hospitalario para que se recupere esa persona y lo transfiere a los seguros de largo plazo. ¿Eso qué significa? Que estos pacientes que han quedado inválidos o incapacitados inician su trámite en las AFPs solicitando solicitud de pensión por invalidez. Ese se llama, ese es el trámite que inicia. Entonces, una vez que viene el trámite acá, o sea, presentan los requisitos necesarios allá en las AFPs, la AFP manda a la caja una carta diciendo de que se le tiene que evaluar, hacer la historia clínica ocupacional, la historia sociolaboral, la evaluación médica y más las historias clínicas, etcétera. Nosotros hacemos la evaluación, luego ese expediente va a la AFP y allá se califica. Entonces, están en un sitio, yo creo, intermedio entre lo que es la seguridad de corto plazo y largo plazo. ¿La invalidez que se le diagnostica y se le confirma es de por vida? Claro, o sea, cuando, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un accidente de trabajo y ha habido una amputación traumática de una pierna, ese paciente ya es inválido, de hecho. Entonces el médico va a regularizar, digamos, el muñón de esa extremidad y es inválido. Entonces el médico lo transfiere a Medicina del Trabajo y a las AFPs para que inicien su trámite de solicitud de pensión por invalidez. Y ya es inválido. Ok, muchas gracias.